En este vídeo vamos a tratar de demostrar la ley de Boyle-Mariotte usando varias aproximaciones. Como el vídeo va a ser largo, lo dividiré en varias partes para que podáis ir directamente a aquella parte que os interese más. Lo que dice la ley de Boyle-Mariotte es que a temperatura constante, un volumen, una masa de gas limitada, los gases reducen el volumen al aumentar la presión y aumentan el volumen al reducir la presión. Básicamente lo que nos está diciendo esta ley es que la presión por el volumen, utilicemos el tipo de unidades que utilicemos, es igual a una constante. Hay otras maneras de expresarlo, pero esencialmente es esto. Aunque esta ley intuitivamente se conoce probablemente desde antiguo, porque una vesícula llena de aire, pues obviamente tú para apretarla, para reducir su volumen tienes que hacer una fuerza, y eso se ha sabido siempre. Quienes la formularon de un modo científico y con números fueron Robert Boyle en 1662 y Ed Mariotte en 1676. Estas descripciones fueron independientes, no relacionadas una con la otra, y de ahí que la ley lleve el nombre de estos dos señores. Estos son los datos que obtuvo Boyle. Volumen, presión, fijaros no pone unidades porque él utilizaría otras, entonces no se utilizaba el sistema métrico internacional. Pero básicamente lo que podemos ver es que conforme el volumen es mayor, la presión es más baja, y conforme el volumen es menor, la presión es más alta, o viceversa. No es una línea recta en este caso, como veis, ya que la fórmula daría este tipo. De una manera intuitiva podríamos decir que si aumentáis la presión el doble, el volumen se reduce a la mitad. Por ejemplo, fijaros aquí, volumen 40, la presión estaría pues a unos 35, volumen 20, la presión está a unos 70. Y eso valdría para en cualquier lugar de la curva. Esa es la forma que tiene. Lo podéis ver al revés. Si aumentáis la presión al doble, reducís el volumen a la mitad. ¿Cómo se medía la presión en aquellos momentos? Pues simplemente duplicando el peso. Como la superficie que sobre la aplicaban permanecía constante, es equivalente una cosa con la otra. El primer diseño experimental que os propongo es muy sencillo, pero hay que tener el material adecuado. Básicamente, lo que necesitamos es una cámara donde podemos variar la presión. Lo más fácil es una caja donde bajar la presión. Fijaros que como estamos sacando aire para bajar la presión, esta parte de dentro de la cámara de la caja no nos valdría para el estudio, ya que no hay un volumen fijo de aire. Esto se hace con una bomba de succión, distintas formas según el modelo que podéis acceder. Y en el interior, una jeringuilla, un émbolo, y aquí hay una masa de aire que no se puede salir, pero sí que se puede expander o contraer moviendo el émbolo. Hay que bloquear la punta de la jeringuilla de alguna manera. La temperatura es constante porque, bueno, si no se hace muy rápido, siempre se equilibrará la temperatura, ya que el aire va a transferir su temperatura a las paredes. Puede que no sea muy eficiente, pero considerad que la masa de aire que hay en un volumen pequeño es prácticamente insignificante. ¿Qué ventajas tiene este modelo experimental? Pues que es muy rápido, podemos ver la demostración en segundo. Queda muy bien, es muy claro, se ve directamente, no hay que hacer nada, pero tiene sus limitaciones. La principal limitación que nos vamos a encontrar es que es muy poco sensible. Hace falta bastante variación de presión para mover el ómbulo en la jeringa. Para que se vea hay que encontrar un bote de presión de vacío transparente, y eso no es que sea difícil, pero es una tarea. Además no es que sean muy caros, pero hay que comprar uno, pero si lo tenéis es una manera muy fácil de hacerlo. Y también a veces hay problemas con la jeringuilla adecuada. Si la jeringuilla es muy pequeña, tipo 1 mililitro, es muy difícil de mover. La relación entre la sección, entre
la parte que roza del émbolo con el interior de la jeringa y la superficie, que es la que recibe la presión, pues no es muy favorable y por lo tanto cuestan mucho de mover. Si es muy grande no os cabrá en el bote. En fin, yo encontré una buena aproximación con 5 mililitros. Voy a enseñaros los materiales que he utilizado, luego lo vemos en la demostración. Un bote de vacío transparente con bomba, una jeringuilla de 5 mililitros, es la que me funcionó. Los más grandes no me cabían en el bote, más pequeñas eran muy difíciles de mover. Y una gota de pegamento, que es lo que yo utilicé para bloquear la punta de la jeringuilla. Este es el material que voy a utilizar en la demostración. El bote está formado por la parte del bote transparente, la tapa, que es donde se aplica la bomba que succiona el aire, y luego una jeringuilla que le he cortado el émbolo para que pueda entrar en el bote y he modificado la punta bloqueándola con una gota de pegamento para poder utilizarlo de tapón. ¿Por qué no bloquearla directamente? Bueno, porque así puedo cambiar de idea y volver a poner un volumen distinto y hacer varios ensayos. Vamos a ver cómo funciona esto. Un bote de vacío, simplemente le colocáis la tapa y luego llevo una bomba. Utilizando el émbolo repetidamente se va generando un vacío que evita que podáis abrir la tapa y luego llevo una válvula para poderlo abrir. De esa manera, como lo que queremos comprobar aquí es que a una temperatura constante, y conseguir la temperatura constante del aire realmente es muy fácil porque tiene muy poca masa, lo difícil es que no sea constante, mientras sea un proceso suficientemente lento, y ya os digo, hacer que no sea suficientemente lento es casi imposible. Lo que queremos comprobar es que hay una relación entre la presión y el volumen. Cuando aumenta la presión, el tamaño de un gas, el volumen que ocupa una cantidad concreta de gas se reduce, cuando disminuye aumenta. Bueno, con esto realmente lo único que podéis hacer es disminuir la presión, pero da igual, luego cuando lo abramos aumentará, así que en el caso... ¿Y cómo medimos ese cambio de volumen? Obviamente en lo que he hecho aquí no ha habido cambio de volumen. He cambiado la presión al sacar el gas, por eso no puedo abrir la tapa. Ya comentaremos por qué no puedo abrir la tapa, que es muy interesante. Pero sobre todo no hay cambio de volumen, simplemente he cambiado la presión. Para comprobar el cambio de volumen lo que voy a utilizar es una jeringuilla. Es una jeringuilla normal de 5 mililitros. Le he cortado el rabo porque simplemente no entraba en la caja, no tiene otro motivo, como podéis ver está cortada. La jeringuilla, la aguja, he cortado con unos alicates, he puesto una bolita de pegamento y así lo puedo utilizar como tapón. Si quiero cambiar el volumen, pues puedo coger unas pinzas y ponerlo en cualquier otra posición. Lo he puesto aproximadamente en 3 mililitros. Este sistema es muy fácil de utilizar, ya veréis que lo vamos a hacer la demostración en segundos. Tiene una limitación, la limitación es que realmente este sistema es muy poco sensible, hay que generar diferencias de presión muy altas, pero bueno, alcanzables. Vamos a hacer la prueba con él, este material es para otros modos de hacerlo. Sería muy sencillo, ponemos la jeringa, la coloco ahí para que se vea bien. Ponemos la tapa y empezamos a hacer vacío. Veréis que tarda en moverse. Ya os digo, eso es porque es un sistema muy poco sensible. Tiene bastante resistencia, pero como podéis ver, ya ha cambiado el volumen y el émbolo se ha movido hacia atrás. Puedo seguir dándole y veréis cómo sigue yendo conforme voy haciendo el vacío. El volumen se expande. A menor presión, mayor volumen cuando la temperatura es constante. Ya os digo, la temperatura se equilibra enseguida y si no se equilibrara enseguida, pues realmente veréis un cambio y veréis que no hay. Y ahora, para ver lo contrario, un aumento, imaginaros que estas son las condiciones iniciales y ahora abrimos la válvula y veremos lo contrario, cómo vuelve a su posición inicial. Y ya está, como veis es realmente muy sencillo. Ahora sí podemos abrir el bote y hemos vuelto a donde estábamos. Problema, tenéis que tener este tipo de material, que no es que sea muy caro, pero igual no encontráis un bote adecuado o no queréis gastaros los 20 euros que os puede costar todo el equipo.
lo cual me parece muy razonable. Cualitativamente ha quedado bien demostrada la ley, es fácil de ver que funciona. Cuantitativamente es difícil con este diseño hacer algo. Lo único que podemos estimar es más bien la presión que hemos conseguido. Fijaros que el problema es que sabemos que cuántas veces le damos a la bomba, pero es difícil calcular el aire total que hemos sacado, así que es difícil calcular la presión interna que hay, para de esa manera ver cómo correlaciona con el volumen. Lo único que vemos es el cambio de volumen. Hemos visto que el cambio de volumen ha pasado de 3 como a 6 al final del experimento, cuando ya se salía de rango. Luego más o menos hemos duplicado el volumen. Duplicar el volumen en esencia consiste en reducir la presión a la mitad. Esta es la gráfica de Boyle que vimos en su momento. Si aplicamos las normas, si estamos a una atmósfera donde estábamos haciendo el experimento y al principio teníamos 3 mililitros, al final del experimento no sabemos cuántas atmósferas tenemos, pero sabemos que tenemos 6 mililitros. Luego hemos bajado la presión a 5 atmósferas. Realmente es un resultado sorprendente. Ya se puede notar incluso cómo el bote empieza a curvarse debido al vacío. Por cierto, ¿por qué no se puede abrir el bote? También es algo interesante que podemos calcular. Cuando el bote está al vacío no lo podemos abrir, no por la manera típica de hablar, que es que el vacío succiona. El vacío es la ausencia de algo, no es nada y por lo tanto no puede hacer nada, luego no puede causar nada. Realmente lo que está ocurriendo no es eso, sino que sobre el bote hay una columna de aire, porque la atmósfera está por encima de nosotros. Vamos a calcular más o menos qué peso ejercería el aire sobre el bote. El diámetro, la boca del bote son 12 centímetros. 12 centímetros, bueno, si aplicamos la ley para la superficie, pi por radio al cuadrado, nos daría una superficie de 113 centímetros cuadrados. La columna de aire que hay sobre nuestras cabezas es de una atmósfera. Eso viene a equivaler aproximadamente a una columna de alto de 10 metros de agua. ¿Por qué? Porque si utilizamos el sistema de vasos comunicantes es a lo que subiría. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y 760 milímetros de mercurio se compensarían con 10 metros de agua. Aproximadamente. Eso quiere decir que sobre el bote, sobre esos 113 centímetros, habría aproximadamente 113, bueno, como todo esto es aproximado, lo vamos a dejar en 110 kilos. Como la presión que hemos hecho es media atmósfera, tendríamos la mitad. En realidad necesitaríamos hacer una fuerza, tirar hacia arriba con una fuerza de 55 kilos para poder abrir el bote. Por eso no podemos abrir el bote. Con una mano no hacemos 55 kilos, ni aunque nos pasemos la vida entrenando. Una consecuencia interesante de esto, que nos puede servir en algo para entender algo cotidiano, es que cuanto mayor, cuanto más grande, más ancha es la tapa de un bote que esté cerrado al vacío, las conservas habituales, más difícil va a ser de abrir. Es mucho más fácil abrir un bote con la tapa pequeña que un bote con la tapa grande. Ese es el motivo, por ejemplo, por el que muchas botellas pues, se hacen con tapones pequeños. Los botes grandes pues acaban necesitando abridores especiales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no cuando hay vacío, cuando no hay vacío no siento esos 110 kilos? Porque la presión dentro del bote también sería similar y por lo tanto como la superficie de la abertura del bote desde dentro y desde fuera es igual, es verdad que habría una presión desde arriba de 110 kilos, pero una presión desde abajo de 110 kilos luego no habría que hacer nada. Y cuando lo teníamos a media atmósfera, en realidad lo que está ocurriendo es que hay una presión desde arriba de 110 kilos, pero hay una presión desde dentro del bote, no está al vacío totalmente, está al semivacío. Esa media atmósfera haría una presión hacia arriba de 55 kilos y el restante es lo que tendríamos que hacer nosotros con la mano. El diseño anterior era muy sencillo, pero fallaba a la hora de poder ser cuantificado. Vamos a ver otro diseño experimental que se me ha ocurrido. En este caso utilizaríamos una jeringuilla de 60 mililitros
y simplemente una báscula de cocina. Pondríamos una cantidad fija de aire, bloquearíamos con el dedo y haríamos presión hacia abajo. A medida que se va desplazando el émbolo, se iría reduciendo el volumen e iría aumentando la presión, y esto quedaría reflejado en un aumento de peso en la báscula. Lo he hecho con una báscula de 5 kilos de cocina normal y la verdad es que ha quedado muy bien. Otra manera de hacerlo es al revés. En vez de aumentando la presión, disminuyéndola. En este caso simplemente cogemos la jeringuilla, ponemos una cantidad, por ejemplo 30 mililitros o 20 o incluso vacío. Vacío no os lo recomiendo porque simplemente será todo o nada. Si queréis hacer medidas, por ejemplo, podréis empezar en 30 o en 20, bloquear con el dedo y luego simplemente atáis un alambre, un cordel o algo y un bote y vais poniendo pesos, y de esa manera conforme vais poniendo peso, el peso tiraría hacia abajo y mediríais por un lado el cambio de volumen mirando la graduación de la jeringuilla y por otro lado la cantidad de fuerza que necesitáis para provocar ese cambio de volumen. ¿Qué ventajas tiene este modelo experimental? Pues bueno, como veis, es rápido de realizar, también es visualmente muy claro, vemos el movimiento y vemos el cambio, las pesas que vamos poniendo, lo que marca el peso. Es preciso, de hecho me ha sorprendido, es sorprendentemente preciso, por lo menos en la mayoría del tramo a recorrer. El material es fácil de conseguir, estas jeringuillas se utilizan para alimentación de animales y están disponibles en cualquier supermercado y en cualquier superficie. Y como limitaciones del modelo experimental, el problema es que la fricción del émbolo, el émbolo tiene algo de fricción, entonces le cuesta empezar a moverse. Y ahí hace que la sensibilidad sea baja. Esa es la única pega que le pongo. Hacen falta diferencias de presión elevadas. Para cosas útiles no sería muy útil. Bueno, estos son los materiales que podemos utilizar. O bien jeringuilla de 60 mililitros. Podéis probar con otros tamaños, pero esta es la que os recomiendo. Cuanto más pequeñas son, aunque hace falta menos fuerza para moverlas, la proporción que ocupa la fricción es mayor. O la otra opción es la misma jeringuilla, simplemente con un bote y un cordel o un alambre, y podéis utilizar pesas, piedras o estirar con una báscula de maletas o de paquetes, si es eso lo que tenéis disponible. En fin, esto ya es una cuestión de innovar. Yo he probado los dos modelos, aunque solo os voy a enseñar realmente este por no ser muy prolijo, porque la verdad es que ha funcionado muy bien. Simplemente la jeringa de 60 mililitros y la balanza de cocina que utilizo habitualmente, y con eso ha quedado realmente muy bien. También probé a poner una jeringa, un cesto que fabriqué con un pedazo de una botella de leche y un alambre, e ir añadiendo piedras, y también funciona. Para una jeringa de 60 mililitros, incluso aunque la pusierais totalmente cerrada, cuando bloqueáis la punta y quisierais hacer el vacío absoluto y estirar totalmente, hacen falta menos de 6 kilos de peso para hacer el deslizamiento completo. Ponéis, por ejemplo, un cordel y unas pesas y es fácil de verlo. Pese a todo, se tiene más control con el peso, porque sois vosotros los que vais apretando hacia abajo y manejáis la distancia, y he preferido demostraroslo por este sistema. Pero ya os digo, este lo he probado también y funciona perfectamente, así que sentíos libres de innovar. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a comprobar experimentalmente este modelo para la ley de Boyle-Marriott. Voy a utilizar una jeringa de 60 mililitros que ya hemos utilizado en otros experimentos. Esta de aquí. La voy a poner en 60 mililitros, que es el volumen que vamos a utilizar. En realidad, el cono lo he pesado lleno de agua y tiene 1,5 mililitros, así que en realidad vamos a tener 61
0,5 mililitros de aire y lo vamos a comprimir todo lo que podamos, viendo el peso en una balanza de cocina que llega hasta 5 kilos, que es donde vamos a marcar, que vamos a utilizar para ver la fuerza que hacemos. Cuando yo aprieto, esa fuerza se genera en la balanza. Solo llega hasta 5 kilos, así que solo vamos a poder apretar aproximadamente hasta la marca del 30, es decir, contraer el volumen a la mitad. Deberíamos ir viendo cómo va aumentando el volumen. La pipeta pesa unos 30 y algo gramos, pero he hecho la tara. Primera cosa que deberíais hacer es tararlo. Sujetamos, tapamos arriba y voy a ir apretando progresivamente y veremos a la vez cómo se va reduciendo el volumen y cómo va aumentando el peso. Hasta que lleguemos, ya os digo, al 30, 5 kilos, que es donde se va a parar. Da un error porque nos pasamos. Bien, pues de ahí vamos a tomar las medidas, donde veremos si estos dos señores tenían razón o no tenían razón. Vamos a ver los cálculos que hemos hecho. Aquí tenemos el volumen que marcaba la jeringa en cada momento. He corregido el volumen porque queda una zona de cono y ese volumen de aire también se está comprimiendo. Así que hay que considerarlo. No estamos comprimiendo solo los 60 mililitros que marca la escala, sino también ese 1,5 mililitros adicional. ¿Cómo he comprobado que la jeringa estaba correcta y lo que marca es real? Bien, la llené de agua y la pesé llena y vi que efectivamente cuando la vaciaba había perdido 60 gramos. Luego tiene 60 mililitros y la escala está bien. Pero vi que el agua que quedaba en el cono seguía allí, la pesé, expulsé el agua, volví a pesar y vi una diferencia de 1,5 gramos, que son los que he añadido aquí como 1,5 mililitros en el volumen corregido. Luego, mirando en la balanza, en los vídeos, he sacado los valores que tenemos aquí. A 60, obviamente 0,
55 y 50 son los que he tenido que mirar con más cuidado porque ahí la fricción influía mucho. He hecho muchos ensayos que no salen en los vídeos, haciéndolo poco a poco. Y los valores mínimos que necesitaba para moverlo estaban en torno a estas cantidades, luego deben ser las correctas. A medida, en cambio, que sube la presión, la fricción ya no afecta gran cosa, y la verdad es que las medidas son muy regulares, como veréis en los ejemplos que os he puesto antes. El ejemplo práctico. Y si hacemos una escala, pues sale bien, una línea parecida a la de la ley de Boyle, pero no tiene mucho sentido. Fijaros, si a 60 la fuerza es 0, no tiene mucho sentido, ya que si no hay fuerza, pues el gas debería expandirse. Es que no hay presión, el gas debería expandirse hasta el infinito. Y obviamente no se expande, se queda en 60. Estamos ignorando algo. ¿Qué estamos ignorando? Pues la presión atmosférica. Lo mismo que tendemos a considerar que el vacío es algo y que hace succión, pues tendemos a olvidar que la presión atmosférica existe y que está continuamente presente. Precisamente porque siempre está, no le hacemos caso. Pero es una presión muy considerable. Es el equivalente, ya os lo dije, a 10 metros de agua sobre nuestras cabezas. Si buceáis a esa profundidad, bueno, se puede bucear más, pero ya notaréis los efectos claramente. Bien, ¿qué fuerza está haciendo la presión atmosférica sobre la jeringa? Realmente la única parte de la jeringa que se mueve es el émbolo. El émbolo tiene un diámetro medido aproximadamente de 1 pulgada, 2,54 centímetros, voy a suponer que es 1 pulgada. ¿Qué superficie tendrá? Pues he utilizado la fórmula de siempre, pi por r al cuadrado, y me da 5,67 centímetros. La presión atmosférica normal, la media, porque oscila de unos días a otros, es de 1,033 kilos por centímetro cuadrado, un poco más de los 10 metros que os comentaba de agua. Y bueno, la presión que estará haciendo la fuerza que hará la presión atmosférica, pues será la presión por la superficie, luego los 5,67 centímetros por 1,033 kilos por centímetro cuadrado. Uno está arriba, otro está abajo, se eliminan y lo que me quedan es 5,857 kilogramos. Pongámoslo claro. Ese sería el valor. Bien, pues tenemos que sumarle eso realmente a las medidas de la balanza. Cuando lo sumo, fijaros cómo he sumado esta casilla más ese valor y se lo he sumado a todas. Tengo ahora un valor corregido. Ahora cuando estoy a 60 realmente, aunque la balanza marca 0, realmente esta es la fuerza que está haciendo la presión atmosférica sobre la jeringa. Y estas serían a 31, que es lo máximo que he podido medir, porque a partir de este valor la balanza de error solo llega hasta 5 kilos. Pues para reducir más o menos el volumen a casi la mitad, no llega a ser la mitad, 32,5 no es la mitad de 61,5, fijaros, hay que hacer casi 11 kilos de presión. Probablemente 11 kilos de presión sería justo la mitad. Bien, vamos ahora a hacer la gráfica, la podemos ajustar a una exponencial y vemos que sale perfectamente. Cuando, aunque el tramo que hemos hecho solo es aproximadamente de 1 atmósfera, obviamente tendríamos que hacer un sistema donde pudiéramos seguir apretando más. Con una balanza más fuerte podríamos haber apretado más. Pues podemos ver efectivamente que necesitaríamos presiones casi infinitas para llegar a un volumen cero y necesitaríamos volúmenes muy grandes si bajáramos la presión y dejáramos expandirse el gas. Luego el resultado ha salido muy bien. De hecho, vamos a hacer la comprobación. La ley dice que P por V debería ser igual en todos los casos y sorprendentemente es muy igual. Fijaros la diferencia que hay entre los mayores y los menores. Es prácticamente ridícula. Un 2% quizás, como mucho, así que los resultados han salido muy bien. En cambio, si no aplicábamos esta corrección,
Fijaros, esto no tenía ni pies ni cabeza, parecía que Boyle estuviera equivocado. ¿Cómo tuvo esto en cuenta Boyle? Bueno, tened en cuenta que la presión atmosférica ya se conocía por entonces. Los experimentos de Torricelli ya hacía mucho tiempo que se habían hecho con mercurio y realmente, aunque la gente normal siga ignorando la presión atmosférica, los científicos obviamente ya la tenían en cuenta por aquellos tiempos. A pesar de que el diseño experimental 2 funciona muy bien cuantitativamente y queda demostrada perfectamente la ley, tiene una pega. Es muy poco sensible, hacen falta variaciones grandes de presión para poder observar los cambios. Para otras leyes de los gases, estaría bien que diseñáramos un barómetro más sensible que el uso de la jeringa, que requiere grandes cambios de presión. El diseño experimental 3, que también es relativamente fácil de hacer, aunque un poco más complejo que los dos anteriores, viene a solventar este problema. Básicamente es un bote de cristal cerrado, lleno de líquido, lleno de agua, conectado mediante un tubo a una jeringa de 60 mililitros, la misma que estábamos utilizando, con aire, que es la que vamos a utilizar para generar presión o descompresión. Y en el interior hay dos estrategias que podemos utilizar. Una va a ser poner una serie de tubos flotadores, de manera que cuando cambie la presión los tubos floten o se hundan por orden. Solo voy a poner dos para hacerlo claro, pero podríais fabricar más. Y otra versión de lo mismo sería poniendo un tubo más grande, un tubo de ensayo, por ejemplo, cerrado por arriba, parcialmente lleno de aire y graduado. Entonces, cuando apretáramos la jeringa, podríamos ver cómo este aire se contrae y ver cuánto se contrae. Cuando expandiéramos la jeringa, podríamos ver cómo el aire de aquí se expande y podríamos medir con esto la presión. Ventaja, esto es muy sensible. Cambios imperceptibles en la jeringa se van a reflejar en los flotadores y en el tubo de ensayo que tenemos dentro de la botella. Todo está cerrado herméticamente, la presión atmosférica en este caso no importaría, la que importa es la que vamos a transmitir nosotros mediante el aire. Hay que contar con ella, pero bueno, la podemos variar mediante el aire. ¿De acuerdo? Ventajas de este modelo experimental. Pues la principal es muy sensible. Si utilizamos los flotadores, será un modelo semi-cuantitativo. Cuando alcancemos el valor para el que hemos calibrado el flotador, pues sabremos que estamos justo en ese valor. Pero claro, entre ese flotador y el siguiente solo sabemos que estamos en medio. Si hacemos muchos flotadores finamente calibrados, realmente puede ser la medida puede ser bastante correcta, pero bueno, si usamos pocos, pues solo es semi-cuantitativo. Si usamos en cambio el tubo graduado, pues sí que sería un análisis cuantitativo, no habría problema. Los materiales a utilizar son simples, materiales de reciclado y poco más. Lo más complejo es un poco de tubo y la jeringa. Es rápido también de realizar, simplemente apretamos y vemos el cambio inmediatamente. Visualmente también queda muy espectacular, muy claro, muy elegante. Y el principal motivo por el que lo vamos a realizar es que lo podemos utilizar como barómetro en otros experimentos. ¿Qué limitaciones tiene el modelo experimental? Pues la principal, a la hora de hacer los cálculos sobre todo, es que hay que tener en cuenta que cuando apretamos o estiramos de la jeringa, no solo estamos cambiando el volumen de aire del interior de la jeringa, sino también el volumen de aire que hay en el interior de los tubos flotadores o en el tubo de ensayo. Y esto hay que considerarlo en el análisis. Esto es una pega si queréis verlo así. ¿Cómo minimizar este problema? Pues haciendo tubos muy pequeñitos que contengan muy poco aire o un tubo de ensayo muy fino que tenga también poco aire. Pero bueno, esto minimizaría el problema, no es que el problema no existiera. Vamos a ver los materiales que necesitaríamos para realizar
este modelo, una jeringuilla de 60 mililitros, la que hemos utilizado antes, un tubo transparente o no de 5 milímetros de diámetro, adaptador de látex para la jeringa al tubo de 5 milímetros porque son de distinto tamaño, vamos, un pedazo de tubo de goma o lo que se os ocurra para adaptarlo, una botella de cristal con tapa que cierre herméticamente, una jeringuilla de 1 mililitro que utilizaremos para adaptarla a la tapa y conectarla al tubo de PVC, tubos pequeños semicerrados si vamos a optar por los flotadores, un tubo de ensayo o un tubo transparente cerrado por una punta para hacer el tubo graduado, un marcador permanente para marcar los tubos e indicar cuál es cuál y también para marcar las rayas en el tubo de ensayo, y opcional una jeringa de 1 mililitro modificada para ayudar a poner la cantidad adecuada de aire dentro de los tubos pequeños. Os enseñaré también cómo fabricarlas. Bueno, estas son unas fotos del material que vamos a utilizar, la jeringa de 60 mililitros conectada al tubo de 5 mediante un adaptador, como veis aquí, de látex tipo tirachinas, lo que tengáis o lo que encontréis. Aquí vemos la tapa de la botella de cristal, le he puesto la jeringa de insulina, hice un agujero y la atravesé, agujero de 6 milímetros y medio, pero bueno, podéis hacerlo a ojo, y la fui metiendo, enroscándola, podéis ver las marcas que ha dejado. Lo hice así porque adopta muy bien en esta zona de aquí lo que se llama el cono Luer. Esto sería el émbolo que no lo vamos a utilizar, lo quitamos y lo descartamos o lo dejamos para otra ocasión. Voy a sellar las juntas porque quiero que quede hermético de la botella y la jeringa con resina epoxi de 2 componentes. Estos serían los flotadores, por cierto, y el tubo. Aquí vemos cómo queda el tapón con la jeringa y la resina epoxi sellándolo herméticamente. Cuando se queda duro, pues por ahí no va a salir el aire de ninguna manera. Los tapones pequeños, por lo que hemos comentado, son fáciles de cerrar y de ajustar y que no se escape el aire, y así quedaría nuestra botella ya lista. Fijaros, solo queda conectada por este extremo al exterior. Cuando pongamos aquí la jeringa será un sistema cerrado sin contacto con el exterior. Esto lo llenaremos de agua y aquí dentro pondremos los flotadores o el tubo de ensayo. Los flotadores los he fabricado con pipetas Pasteur de cristal, quemando la punta con un mechero y cerrándola. Podéis utilizar cualquier tubo que tengáis disponible y no hace falta que sea transparente. Este es el que tenía yo. ¿Qué condiciones tiene que tener? Primera, que os quepa en la botella, obviamente. Segunda, que cuando están llenos de aire floten y que cuando están vacíos de aire se hundan. ¿Y si flotan incluso cuando están llenos de agua? Bueno, pues les añadís una tuerca en la punta y así se hunden. Siempre mantened ese equilibrio. Añadidles un poco de alambre o lo que queráis. Y el tubo de ensayo, pues en vez de poner una foto de un tubo de ensayo, por ejemplo, este termómetro que utilizamos en algunas de las demostraciones, venía con una funda muy bonita de acrílico y sus tapones. Bien, lo podríamos utilizar como tubo de ensayo graduado sin ningún problema. Dejamos uno de los tapones, incluso lo podemos sellar, aunque ajustaba muy bien. Y cortamos para que entre en la botella, es demasiado largo, habría que cortar como por aquí con una sierra y luego dibujamos una escala graduada y eso lo podríamos utilizar como tubo de ensayo graduado. Es un poco grueso, pero ya está. Incluso el mismo tubo que utilizamos de conexión de 5 milímetros, aunque sea curvo, podríamos utilizarlo sellando una punta y en este caso tendría muy poco volumen de aire. En fin, tenéis que adaptaros al material que tengáis o que podáis encontrar. Opcional, para llenar y los tubos y demás, podéis hacer una jeringuilla de 1 mililitro modificada. Lo que he hecho es calentar la punta con un mechero hasta que el plástico se ha vuelto casi líquido y entonces he estirado con unas pinzas y sorprendentemente, no importa lo mucho que lo estiréis, el interior siempre está hueco. He cortado después con unas tijeras y por aquí podéis burbujear aire o agua, pero es más fácil con aire que tiene menos viscosidad, y llenar de esa manera, poner la cantidad de aire justa dentro de las pipetas para que os actúen como flotadores. Vamos a ver cómo ha quedado
esta experiencia. Lo que vamos a hacer es construir un sensor de presión, lo que se llama un barómetro o algo aproximado. Y hay varios modos de hacerlo. Aquí tenemos nuestra botella de antes, de otros experimentos, y lo que he hecho es una tapadera donde he hecho un agujero y he colocado una jeringa. Podéis colocar cualquier tubo. Si os fijáis ahora no pasa por el otro lado, sino que acaba ahí, la he sellado con un pegamento, de manera que cuando lo cierro solo puede entrar por aquí. El motivo por el que he puesto una jeringuilla de 1 mililitro es porque es fácil de conseguir y adapta muy bien con el tubo que estoy utilizando. Podéis utilizar otro sistema si queréis, pero las jeringas tienen un diámetro especial que se llama cono Luer, que la verdad es que cierra muy bien y aguanta bien la presión para los cambios que queremos ver. El problema es que para ver la presión necesitamos algún tipo de sensor y lo vamos a construir con esta botella. No hace falta que sea una botella muy grande, pero es la botella que yo tenía. Vamos a empezar llenándola con agua. La llenamos con agua hasta arriba o casi arriba, dependiendo. El agua es un fluido, pero no es compresible. Cuando lo sometáis a una presión no va a cambiar el volumen. Por lo tanto, sirve para transmitir las presiones perfectamente. Y ahora podemos utilizar un sistema que sea o bien cuantitativo o cualitativo. Si simplemente queremos ver si sube o baja la presión, es un poquito difícil, a lo mejor, de ajustar, pero no tiene mucha complicación si uno aprende a hacerlo. Voy a utilizar este bote, que es un bote comercial de los que sirven para tener garbanzos, arroz o lo que queráis. Realmente no tiene más historia, simplemente lo he cogido porque es transparente y nos va a permitir bien el proceso. Y lo que voy a hacer es construir con unas pipetas que he cerrado la punta. Esto lo podéis hacer con un mechero, cualquier tubo vale, cualquier tubo que se pueda cerrar una punta, es que se hunda. Si no se hunde le podéis poner un poco de peso abajo, una tuerca o algo por el estilo. Fijaros, si lo pongo aquí, flota porque tiene aire en el interior. Regulando la cantidad de aire que dejo, puedo conseguir que flote más o que flote menos. Lo que voy a hacer es poner agua en el interior de estos dos, con ayuda de una jeringuilla o a mano, como queráis. Bien, voy a llenar estas puntas con ayuda de una jeringuilla que he preparado de insulina, que le he hecho una punta flexible. Luego os enseño a hacer estas cosas, que es muy fácil. Voy a llenar esta pipeta de agua. El aire sube si le ayudáis un poquito con unos ligeros golpes y vais tocando en la superficie, ya que el cuello es muy estrecho. Llenadla con agua hasta que se hunda ella sola. Vamos a ver si hemos puesto bastante. Sí, se va al fondo como veis, pero se queda casi que quiere flotar. Esta podemos decidir que es la que se queda abajo. Puedo hacerla, si quiero que flote un poquito más, simplemente inyecto un poquito de aire, que caiga una gota, se sigue yendo al fondo. Voy a quitar o añadir aire y quitar otra gotita de agua. Quito otra gota. Bueno, flota, pero... o sea, se hunde, pero casi flota. Bueno, pues lo ponemos en la botella. Este va a ser nuestro sensor de que la presión baja, de la presión atmosférica. Si baja, se dilatará el aire, subirá y flotará. Y ahora vamos a hacer otra que ligeramente se quede flotando en condiciones normales. Lo mismo proceso.
son muy estrechas, les costará llenarse. Si tenéis problemas con ellas, lo que podéis hacer es aprovechar la tensión superficial, poner un poco de detergente en el agua y estas cosas resultarán mucho más fácil. Pero bueno, a veces también ayuda. Vamos a ver, hemos puesto suficiente volumen para que se hunda, sí, claramente. De hecho, como una piedra. Y ahora pues vamos a sacar se sigue hundiendo. Damos unos capirotazos. Bien. Vamos a sacar unas gotas de agua. Ya está casi que flota como el azul, un poquito más. Y todavía un poquito más. Esto es una cuestión de paciencia. Una vez lo tengamos hecho, es muy fácil. Si queréis repetirlo, pues podréis simplemente marcar dónde está. Tenemos un poquito más de aire. Y ahora, como veis, se queda flotando en condiciones normales. Este va a ser un sensor muy bueno, simplemente con que reduzcamos un poquito la cantidad de aire, cuando aumente la presión, se hundirá. Procurad que no quede aire en la parte de abajo, que se hunda. Cerrad y golpeadla hasta que baje el agua hasta abajo. De esa manera no se os saldrá el aire en el proceso. Comprobar que todo está bien. ¿Ves? Para mi gusto incluso demasiado sensible, así que para darle un poco más de emoción, sí, yo creo que esto será mejor, que flote un poquito más. Bueno, como el agua tiene la tensión superficial, no se va a vaciar, la ponemos. Fijaros, se queda una flotando y otra hundida. Las he pintado de dos colores para que se pueda ver. Y ahora simplemente comprobar el cambio de presión, la relación volumen-presión, pues va a ser muy fácil. Lo llenamos hasta arriba. Una flotando y otra hundida. Las he pintado de dos colores para que se pueda ver. Y ahora simplemente comprobar el cambio de presión, la relación volumen-presión, pues va a ser muy fácil. Lo llenamos hasta arriba, todo lo que queramos. Cuanto menos aire quede de espacio, mejor todavía. Si queréis hacer números, eso se puede llenar inclinando un poco la botella y dejar salir el agua por la tapa inclinada. Metéis agua a presión y lo quitaríais, pero no hace falta. Y voy a quitar este tubo. Tengo aquí una jeringa. Bien, vamos a verlo. Lo colocamos con este adaptador que he hecho con un pedazo de goma. Si no tenéis, pues o podéis deformar la punta, como os enseñaré luego, o simplemente pues ponéis algún tipo de cinta americana o algo así. Esto simplemente queda más elegante. Y fijaros, una flota, la otra se hunde. Vamos a aumentar la presión. ¿Qué se va a ocurrir si aumento la presión? Como esto es un barómetro en cierto modo, este de aquí reducirá un poco el volumen del aire y seguirá hundido. Este de aquí reducirá un poco lo suficiente para que se hunda. Bien, voy a poner lo que se vea. Como veis, apenas he tenido que variar el volumen de la jeringa para que se produzca el efecto.
Voy a coger y lo suelto la jeringa. Y como veis, flota. Vamos a realizar ahora la experiencia contraria. Bueno, posiblemente funcione incluso sin necesidad de desmontar la jeringa. Voy a tirar hacia atrás para generar un poco de vacío. Y ahora debería flotar el azul. ¿Veis? Simplemente de modo cualitativo, sin medidas, pues conseguimos ver que la ley efectivamente es cierta. Repetimos, aumentamos la presión, vamos subiendo, sube uno, el otro se hunde. Si tenéis paciencia podéis hacer más de un sensor, podríais hacer varios y de hecho calibrarlos según la presión que hay. Pero bueno, casi queda más elegante solo con dos y más fácil de observar. Espero que se haya visto bien. Y si quiero medir la cantidad para hacer algún tipo de gráfica. Bueno, eso nos complica un poco la situación. Vamos a recuperar nuestros sensores de presión. Bien, prueba conseguida, los guardamos para después. Y si queremos medir las cosas. Bueno, mi propuesta es que utilicéis un tubo calibrado. Esto es un tubo de ensayo, pero puede ser cualquier tubo. He hecho una escala cada centímetro arbitrariamente. Voy a llenarlo hasta donde he puesto la marca. Un poquito más. Bien, como veis, eso nos marcaría el punto de reposo, la presión. Lo dejamos aquí, a la espera. Llenamos la botella casi hasta arriba. Bien, como veis, hemos conseguido meter un tubo con aire con una graduación que hemos hecho nosotros mismos cada centímetro, que nos puede servir para comparar. Lo llenamos con agua y esto nos servirá de barómetro. Igual que antes voy a hacer un truco, que es poner un poco de colorante, como hemos hecho en otras prácticas. Esto simplemente para que se vea mejor, no tiene ninguna influencia en el resultado ni en nada por el estilo. Tapamos bien, cogemos nuestra pipeta, nuestra jeringuilla, ponemos 60 mililitros y vais a ver cómo cuando reduzco el volumen, lo que nos permite al sistema antes de saltar las válvulas, se va a mover el menisco del aire. Ahora cuando apriete se va a contraer y lo que vamos a ver es que cada vez queda más pequeño y eso nos va a permitir medir la presión de un modo cuantitativo. Esas rayas podremos cuantificar el volumen. Tened en cuenta que cuando estoy apretando, como todos son fluidos elásticos, no solo voy a contraer el aire que está dentro de la jeringuilla, también voy a contraer el que tenemos en el tubo, que no es mucho, pero hay, y también el que hay dentro del tubo de ensayo. Así que eso habría que ajustarlo si queremos hacer bien los cálculos. Pero desde luego si reduzco aquí, paso de 60 a 30, he reducido todo el volumen de aire que hay, 30 mililitros. Eso sí que funciona. Simplemente 30 mililitros no supone la mitad. Bueno, vosotros lo veréis mejor que yo, porque tenéis la cámara enfocada, pero voy a ir apretando y veréis cómo enseguida se va moviendo el menisco. ¿Observáis cómo va subiendo el menisco hacia arriba? La presión está subiendo muy rápido.
y obviamente no podemos seguir subiendo mucho con este sistema, pero conseguimos, como veis, un resultado bastante bueno. Dejamos que vuelva al sitio. Ha succionado un poco de agua, eso se debe a que hemos cogido también agua de la tapa y ahora ha quedado un poco a presión. Vamos a hacer ahora lo contrario. Aquí será incluso más sensible. Voy a succionar. En este sentido podemos abusar más porque cuando hacemos el vacío todo tiende a apretar las juntas, así que será mucho más fácil. Fijaros, puesto a cero, ya os digo que no es cero realmente, que contar el aire que tenemos, que por cierto ahora como ha salido agua será distinto del que había antes, sería un cálculo distinto, pero fijaros. Voy a ir aparando cada 5. No os preocupe que flote, eso es lo mismo que hemos hecho antes, pero fijaros cómo se va moviendo el menisco. Voy a mover otros 5 menos. La presión ya es considerable, voy a bajar otros 5. Y con solo 20 mililitros de diferencia, como veis, hemos bajado la presión, pues casi tantas rayas como había, lo que quiere decir que hemos reducido probablemente al menos media atmósfera la presión que hay dentro del tubo. 20 mililitros sería media atmósfera. Fijaros cómo se ha llenado de agua. Eso no pasa nada, simplemente hay que tener cuidado luego, porque ahora cuando lo vaciemos el agua entrará, sacará aire o no querrá salir y bueno, se nos queda el tubo lleno de agua. Si lo quitáramos volveríamos a perder agua, pero bueno, habéis visto claramente el efecto. Vamos a repetirlo ajustando bien. Fijaros, 5 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros, unos 20 mililitros. Ahora al revés, ponemos a 60, conectamos y vamos a ver el aumento de presión. Cambio de 60 a 50, ¿veis cómo sube? A 40, a 30 y ya empieza a hacer ruido y enseguida empezamos a perder aire, ya no funciona más porque en estas condiciones se sale el aire, es difícil apretar más. Pero bueno, habéis visto claramente cómo funciona. Dentro obviamente de los rangos y las limitaciones que tiene el sistema, que bueno, salpicaduras aparte, son bastante buenas. Vamos a ver qué información podemos obtener de los datos que hemos recogido. He sacado los datos volviendo a pasar los vídeos. Obviamente del que utilizábamos los flotadores poca información podemos sacar, los podemos calibrar en cualquier punto, pero bueno, podríamos calibrarlos incluso para presiones que no fueran la atmosférica, utilizando la botella, sería un poco más tedioso. Como solo hemos utilizado dos, lo único que vemos es que aumenta o desciende la presión, es muy claro y queda muy bien ilustrado, pero hay poco que discutir. En el experimento en el que utilizábamos el tubo de ensayo con rayas sí que podemos obtener unos datos. Estos son los datos que he sacado de los vídeos de cuando aumentábamos la presión, es decir, cuando reducíamos el volumen de la jeringa. Tenemos un problema y es que de ninguna manera he calculado cuál era el volumen del tubo de ensayo y qué volumen efectivo tenía cada raya, y tampoco sé el volumen de aire que queda en los tubos, que espero que no sea mucho, pero que sin duda habrá un volumen que no he calculado. Pero hay una cosa que sí que tengo clara. Desde el comienzo al final del experimento, la variación de volumen total ha sido de 30 mililitros. Porque es lo que yo he reducido a la jeringa. Y porque como el agua no se puede comprimir, lo único que se puede comprimir es el aire que hay en la jeringa, en el tubo de ensayo y en los tubos de conexión, y por lo tanto este volumen se tiene que haber reducido 30 mililitros, de 60 a 30. Y también sé que la cantidad de aire que tengo en el tubo de ensayo es fija, ni ha entrado ni ha salido aire.
A 60 mililitros teníamos 6 rayas, a 50 mililitros 5,25, a 40 mililitros 4,5, a 30 mililitros 4. Fijaros como cada vez la variación es menor, lo cual se refleja bien con lo que representa la ley. Vamos a coger el inicio, 60 mililitros, y el final. Como esa cantidad de aire es fija y no se puede haber salido, si P por V es una constante, eso quiere decir que el cambio de presión de las condiciones iniciales donde estábamos a 1 atmósfera a el final, que estaríamos a X, tiene que haber una proporción. Lo de P por V, P1 por V1 tiene que ser igual a P2 por V2. Bueno, no sabemos en qué unidades está el tubo, pero nos da igual, las unidades que sean se van a cancelar y solo conocemos una presión, la original, la de 1 atmósfera, así que podemos hacer el cálculo. En las condiciones iniciales teníamos presión 1 atmósfera por volumen 6 unidades arbitrarias de lo que sean, igual a la presión nueva, que no la conocemos, por el volumen nuevo, y el volumen nuevo son 4 unidades arbitrarias. Si solucionamos esta ecuación, lo que nos va a salir es que tiene que haber la misma proporción entre 1 y P2 que entre 6 y 4. Luego, para que se cumpla esto, P2 tiene que ser 1,5 atmósferas. ¿De acuerdo? 6 entre 4, el 1 por 6, 6, 6 entre 4, 1,5. Bien, pues esta es la presión que hemos conseguido, 1,5 atmósferas. Si solo estuviera el aire de la jeringa, tuviéramos la jeringa cerrada de 60-30, habríamos conseguido una presión de 2 atmósferas. ¿Por qué no llegamos a 2 atmósferas? Porque cuando yo aprieto el aire de la jeringa, se aprieta también el aire que está en el tubo de ensayo y también el aire que está en los tubos de conexión. ¿Podemos calcular cuánto aire hay aparte del de la jeringa? Sí, claro que podemos. Sabemos que en las condiciones iniciales, lo que tenemos el inicio, la cantidad, volumen inicial si queréis, es igual si aplicamos una presión de 1,5, se tendría que reducir su volumen 1,5 veces, es igual al ese volumen inicial menos 30. Diréis, es igual al volumen final, sí, pero el volumen final es el volumen inicial menos 30. El agua no cambia de volumen, lo único que ha cambiado son los 30 mililitros que hemos quedado. Si despejamos esta ecuación, pues nos quedará que el volumen inicial es igual a 1,5 el volumen inicial menos 45. Si pasamos esto a este lado y cambiamos el signo, eso nos dejará al final que 0,5 volumen inicial es igual a 45. Luego, multiplicando por 2 a los dos lados, el volumen inicial era de 90 mililitros. Lo que quiere decir que entre el tubo de ensayo y el tubo de conexión había 30 mililitros. No podemos saber, porque los dos se comprimen igual, qué proporción corresponde a cada uno. Bueno, más o menos estaría en lo esperable. Yo esperaría que en el tubo de ensayo la cámara de aire medía unos 20 mililitros, así que más o menos estamos de acuerdo. Fijaros que daría igual cuál fuese el volumen del tubo de ensayo, y cuanto más pequeño fuese el tubo de ensayo, menor sería el error, y más se parecerían las condiciones a las iniciales de la jeringa. He utilizado un tubo grande porque me parece más fácil de conseguir y más fácil de trabajar, pero si hubiera puesto un capilar y hubiera llenado el tubo de agua,
prácticamente podría haber despreciado esos volúmenes y trabajar directamente con la jeringa, y el cambio de 60 a 30 mililitros se hubiera aproximado mucho a 2 atmósferas. También hemos hecho el vacío. Quizás no deberíamos haber empezado en 0 mililitros, deberíamos haber empezado en 30, por ejemplo, y ir reduciendo, hubiera sido más útil, pero bueno, la cuestión es que hemos empezado en 0 y luego hemos ido succionando y hemos llegado hasta 15. Veréis en el vídeo que en realidad parte de lo que he succionado es agua, pero da igual, el volumen total tiene que haber cambiado. ¿Cuánto? Pues lo podemos ver con las rayas. A 0, la condición inicial, había 6 rayas. A 5 mililitros, unas 7,25 calculo yo, viendo los vídeos. A 10 mililitros sobre 9,5. A 15 mililitros sobre 11,5. Si queréis, no nos calentamos la cabeza y podemos aproximar a 12, que los cálculos pues serán mucho más fácil. Si hubiéramos pasado de 6 a 12, pues eso supondría un cambio por aquello que os decía de P1 por V1 igual a P2 por V2. Eso supondría en realidad 2 atmósferas de presión. Perdón, 0,5 atmósferas de presión. ¿De acuerdo? Porque sería 6 entre 12. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso de cálculo es más fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ha aumentado el volumen realmente en 15 mililitros. De nuevo, en principio el agua no puede cambiar su volumen. Luego lo que tiene que cambiar el volumen es el aire que quede. En este caso no había aire al inicio en la jeringa, el aire que quede en el tubo de ensayo y en los tubos de conexión. A partir de eso podemos hacer los cálculos y veríamos que el volumen inicial más 15 mililitros, que es lo que le hemos añadido con la jeringa, sería igual, teniendo en cuenta este factor, a 2 veces el volumen. Bueno, es obvio que el volumen inicial será 15 mililitros. 15 mililitros sería lo que tendríamos en este caso. Habíamos cambiado las condiciones del experimento, realmente sería lo que tendríamos entre el tubo de ensayo y los tubos de conexión. Los tubos de conexión, si fijáis el vídeo, estaban muy llenos de agua y había muy poco volumen de aire, así que bueno, está más o menos en el rango de lo que estábamos viendo antes. Insisto en que hemos cambiado los parámetros y por lo tanto no podemos considerar que el experimento esté en las mismas condiciones. Realmente habría una pregunta que hacerse con esto. Primero, ¿lo que hemos construido es un barómetro o es un termómetro? Pues no es ninguna de las dos cosas, obviamente, pero nos sirve para medir las dos cosas. Si la temperatura es constante, y en el experimento tal como lo hemos hecho, la temperatura es constante en la botella, pues actúa como un barómetro. Porque con los cambios de presión, va a aumentar o reducir el volumen de aire y o van a flotar los tubos o se va a mover el menisco y nos va a dar una graduación distinta. En cambio, a una presión constante, si abrimos el tapón y lo dejamos a presión atmosférica, lo que haría que variase el volumen de aire sería la temperatura. La temperatura lo dilataría, estaríamos en otra ley, estaríamos en la ley de Charles, y los tubos de nuevo flotarían o se hundirían dependiendo de la temperatura. Con el frío se hundirían, con la temperatura alta subirían y también veríamos cambios en el menisco.
Cuando hiciese frío, el menisco subiría hacia arriba porque se contraería el aire. Cuando hiciese calor, el menisco se movería hacia abajo porque se dilataría. Así que realmente, bueno, no es ni una cosa ni la otra. Lo bueno que tiene es que es muy sensible y la idea es utilizarlo en el siguiente experimento. No quiero finalizar esta parte sin decir que aunque realmente este ensayo ilustra muy bien la ley de Boyle-Mariotte, realmente no es una demostración de la ley de Boyle-Mariotte, porque tanto el cambio que producimos es un volumen como el cambio que observamos es otro volumen, y por lo tanto de ninguna manera podríamos inferir la presión si no tuviéramos en cuenta la ley. Así que por lo tanto esto no es una demostración. Como sí que lo era, sin embargo, el ensayo 2, donde allí sí que teníamos un peso y el peso es una fuerza y la presión es una fuerza por superficie. Luego de alguna manera estábamos midiendo tanto presión como volumen. La explicación de esta ley teniendo en cuenta la cinética de gases es relativamente sencilla. Hemos quedado en el vídeo anterior que la temperatura es un reflejo de la velocidad que llevan las partículas en el gas. Estas partículas se rechazan unas con otras porque se golpean unas con otras. Eso hace que estén en continuo movimiento y también golpean las paredes. La velocidad con lo que lo hacen, que representan la fuerza con la que lo hacen, depende de la temperatura. Realmente la única parte que podemos medir es cuando hay una pieza móvil. En este caso, el émbolo, por ejemplo, de la jeringa que estábamos utilizando. Pero la presión estaría presente en todas las superficies. Obviamente hay trillones y trillones de células golpeando simultáneamente las paredes y por lo tanto es homogéneo. Parece como si fuera un fluido elástico. ¿Qué pasa cuando cambian las condiciones? Si cambiamos las condiciones y presionamos, pero lo hacemos de modo que no cambie la temperatura, es importante que la temperatura sea constante, si no estaríamos en otro asunto. Realmente el gas tiene poca masa y no es muy difícil hacerlo en estas condiciones. Enseguida se va a equilibrar la temperatura del gas con la temperatura del recipiente, aunque se hiciera muy rápido no, pero eso sería para otro vídeo. Si yo pongo un peso, estoy apretando, ahora las moléculas están más juntas, el mismo número de moléculas ocupan un espacio más pequeño y aunque su velocidad es cierto que tiene la misma magnitud, las flechas son igual de largas, hay una variación estadística en todas ellas, obviamente, pero más o menos la media de todas ellas es igual y aquí sigue siendo igual porque digamos el estado energético del gas no ha cambiado. Lo cierto es que al estar más comprimido hay una densidad mayor de partículas golpeando la superficie. Bueno, las superficies que no se mueven, cuando la molécula golpea con ellas, les devuelve la fuerza con la misma intensidad, así que a efectos prácticos no cuentan, pero la superficie que se desliza es la que comprime el aire y es donde estamos midiendo el peso. Los laterales daría igual el peso que hubiera, no podemos hacer nada, aunque la presión sí se transmite también a los laterales, pero mientras aguante no pasa nada. Pero cuando ponemos el peso, entonces sí que podemos comprimirlo porque de esa manera equilibramos la fuerza de la presión atmosférica, en nuestro caso una atmósfera, es decir, el equivalente a una columna de 760 milímetros de mercurio, y aproximadamente, ya os digo, el equivalente a una columna de 10 metros, 10,3 metros de agua. Y a eso hay que sumarle la fuerza que estemos haciendo, por ejemplo la que se veía en la balanza. Entonces, en este caso,
este peso se tiene que equilibrar con este otro hasta que se llegue a un equilibrio. Por eso el gas se comprime y aumenta la presión. Hay una relación entre el volumen y la presión. Al reducir el volumen aumenta la densidad y aunque las partículas llevan la misma fuerza, hay más partículas impactando contra la superficie, con lo cual equilibran la fuerza del peso. Y esta es un poco la explicación de cómo funciona esta ley. Voy a enseñaros cómo hacer una jeringuilla con punta flexible para rellenar tubos y demás. Esto es muy útil para muchos experimentos donde si no se nos romperían las cosas. Las agujas de metal no se doblan muy bien y además no son muy largas. Habréis visto que en algunas experiencias yo utilizo jeringuillas con puntas muy largas. Ese no es un equipo sofisticado, es simplemente una jeringuilla normal. Normalmente de insulina de 1 mililitro, aunque se puede hacer con cualquiera. Depende del volumen que queráis, pues si queréis una punta muy fina normalmente son volúmenes muy pequeños. Básicamente lo que voy a hacer es calentar esta zona de aquí, que se llama el cono Luer, hasta que se vuelva transparente y estirarlo. Una de las propiedades de los compuestos plásticos, como en este caso, o también del cristal, que entraría en la misma categoría de compuestos plásticos cuando se calienta, es que mantiene la forma cuando lo estiras. Si yo cojo esto y lo estiro, ahora es sólido y no haría nada, pues lo que ocurre es que se forma un tubo más fino, pero que sigue manteniendo las proporciones del agujero y de las paredes. Eso ya depende de la gracia que tenga uno en hacerlo y del material que tenga. Yo normalmente utilizo unas pinzas de laboratorio, pero bueno, he cogido unas pinzas de depilar. Cualquier cosa valdría realmente. Mecheros, pues normalmente utilizo uno más sofisticado, pero un mechero normal, encendedor normal y corriente, funciona perfectamente. Simplemente calentáis, no lo queméis, no os acerquéis demasiado. Veréis que hay un cambio de fase. Desde que se vuelva totalmente blanduzco, veréis cómo se vuelve como transparente. Obviamente en el vídeo no llegáis a verlo, pero en la realidad es fácil de apreciar. Cuando lo tengáis en ese estado, no dejéis que se enfríe mucho y podéis estirar. No he llegado a calentarlo bastante. No pasa nada. Se puede repetir el proceso hasta que lo fastidiéis y entonces pues cogéis otra jeringuilla y así. No sé si se llega a apreciar, pero sí, se ve perfectamente en el vídeo. ¿Veis ese hilo que sale? Ahora lo dejo que se enfríe. El aire lo enfriará enseguida la parte del hilo, pero la parte del inicio del cono tarda más porque es más gruesa, hay que esperar como medio minuto o así. Y ese tubo realmente es perfectamente funcional. Está cerrado en la punta porque lo he apretado, lo único que necesito es unas tijeras y cortarlo a la medida de lo que queráis hacer. A diferencia de las agujas de cristal o de plástico, esta es perfectamente flexible y la podéis meter, hacer la U, llenar un tubo, vaciarlo, todo ese tipo de cosas fácilmente. ¿De acuerdo? Yo lo he utilizado para una jeringa, pero se puede utilizar para multitud de estructuras diferentes. Fijaos cómo es cierto que la punta permanece abierta. Voy a llenarla. ¿Veis cómo salen las burbujas? Normalmente es mucho más útil para meter o sacar aire que líquidos, ya que el líquido tiene más tensión superficial y le cuesta más, pero también puede hacerse. De esta manera podéis hacer trabajos muy delicados con material muy barato. Obviamente los laboratorios venden productos ya hechos con esta función, pero vosotros los podéis fabricar fácilmente.